a ir presentando a nuestro próximo expositor, Kevin Kimmelreich, de España. Él va a hablar sobre estandarización y automatización de procesos BIM. Kevin tiene más de 10 años de experiencia en metodología BIM, ha participado de proyectos de diferentes tipologías, tales como edificaciones residenciales, servicios, industria y infraestructura, obra civil y oil and gas. Se ha desempeñado en distintas funciones como BIM Manager, BIM Coordinator y ha cometido también implantaciones de BIM en diferentes empresas dentro de los sectores civil, industrial, residencial. Ha generado estándares, codificaciones, plantillas, familias de especificaciones BIM y BEP y otros documentos que conforman la estructura BIM de una compañía. También ha acumulado más de 5 años de experiencia como Autodesk Certifier Instructor. Y aquí tenemos a Kevin ya en pantalla, a quien les damos la palabra. Adelante, bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por esta invitación. Mi presentación la voy a hacer en un tono bastante cercano porque voy a hablar de un tema muy complejo y creo que, bueno, que si lo explicamos desde la sencillez y desde la primera instancia en la que tenemos que preocuparnos por estos temas, pues será muchísimo más fácil llegar a procesos muy complejos, ¿no? Que son los que nos preocupan aquí. Bueno, ya como habéis comentado, yo, bueno, soy Kevin Himmelreich, soy arquitecto, más de 10 años de experiencia en metodología BIM. Si queréis contactarme, estos son mi correo electrónico y experiencia y demás. No me voy a enredar mucho con esto porque os quiero hablar un poco de por qué hemos llegado hasta este proceso de tener una necesidad por la automatización, ¿no? ¿Cuál es el contexto actual que nos está empujando hasta este punto? ¿Cuál es el estado del arte actual? Yo voy a hablar en términos del Observatorio BIM de España, ¿sí? O sea, evidentemente en cada país esta circunstancia será distinta y el nivel de madurez y de implementación pues será muy diferente. Actualmente en España, pues evidentemente hay un nivel de implementación muy alto debido a que el gobierno desde las administraciones públicas se ha forzado la utilización de esta metodología un poco en concordancia con las directrices de la Comunidad Europea. Como podéis ver, en este ministerio del gobierno, pues nos da una serie de estadísticas que nos permiten saber cuál es el nivel que tiene ahora mismo de implementación dentro de las infraestructuras públicas. Evidentemente esto no es un reflejo directo de lo que se está haciendo a nivel privado, pero bueno, todo lo que es administración pública está reflejado aquí. Como veis, pues ha sido un progreso cada año aún mayor en cuanto a inversión se refiere dentro de estas licitaciones. ¿Qué ocurre? Estas licitaciones son proyectos muy complejos, muy grandes y que la metodología BIM ha venido a, en primera instancia y para muchos de nosotros, muchos profesionales de la construcción, ha venido a meter una capa más de complejidad dentro de lo que ya teníamos en el desarrollo de un proyecto. ¿Qué pasa? ¿Cómo se está reflejando esto también en el mercado laboral? Pues, el mercado laboral resulta que en España existen más BIM managers que modeladores, ¿sí? Existen más BIM managers que especialistas. Hoy en día todo el mundo es un BIM manager, todo el mundo quiere generar estándares, ¿no? Pero nadie se pone a pensar muchas veces en las primeras instancias o en lo más sencillo de ese proceso, ¿no? ¿Qué me lleva a llegar hasta ese punto final? Hasta la misma Toyota, cuando implementa sus nuevos diseños, llama al encargado de doblar las chapas metálicas, ¿no? Para ver si ese diseño es posible, ¿no? Aquí, pues renegamos un poco de ese primer escalafón y de esa sencillez de cómo voy a hacer las cosas, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que también estamos consiguiendo que se deprecie exponencialmente nuestro puesto de trabajo. Todos somos BIM manager, hay muchos, todos queremos trabajar, ¿no? Todos queremos hacer cosas y evidentemente pues los salarios van en detrimento, ¿no? ¿Y en qué desemboca esto? Pues en un todos contra todos.
Evidentemente, actualmente están existiendo primeras normativas, se están implementando primeras normativas a la hora de hacer modelos BIM a nivel internacional, pero hasta no hace mucho era un todos contra todos. Cada quien se generaba su estándar, sus principios fundamentales, su manera de trabajar, etcétera, etcétera. Esto a la hora de automatizar es una auténtica locura, es totalmente inasumible. ¿Por qué? Porque esto va de información. Al igual que en la charla anterior, a mí me gustaría hacer muchísimo hincapié en la información que hay dentro de nuestros modelos. La letra más importante del BIM todos sabemos que es la I. ¿Qué información tengo yo dentro de ese modelo? ¿Hasta qué nivel llega esa información? No solo es el nivel de desarrollo de un elemento, sino el nivel de información que contiene ese elemento. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los datos son el petróleo del siglo XXI. El que controle los datos, pues va a controlarlo todo. ¿Y nosotros qué necesitamos para poder controlar esos datos? Pues controlar todas nuestros elementos dentro del modelo BIM, entiéndase familias o entiéndase cualquier otro tipo de elementos. Si plagamos nuestro modelo de contenidos de fabricantes descargados de Internet, pues evidentemente vamos a tener una manera de modelar muy rápida, pero luego vamos a tener una estructura de la información caótica, muchísimo ruido y luego vamos a ser incapaces de estandarizar los procesos más básicos. Entonces, nos importa muchísimo controlar desde lo más básico, desde la puerta más pequeña, toda la información que hay dentro de ella, más que su geometría, para poder tratar esto como una base de datos, que es lo que nos interesa. Entender el BIM como una base de datos y, bueno, ya la profundidad con la que lo entendamos dependerá de la madurez que tengamos en cada una de las empresas. ¿Sí? Hay empresas que, evidentemente, dependiendo del cliente, tendrán que cambiar sus parámetros de inicio, pero hay otras que evidentemente siempre construyen para un sector específico, para una determinada actividad, en la cual pues, se repiten sus procesos y si los logra estandarizar muy bien, pues va a tener una cadena de montaje en la cual va a poder desarrollar proyectos de forma más eficiente, sin desperdicios, más rápida y mejorando absolutamente la calidad del producto y, sobre todo, bajando los precios de cara al usuario final. Que yo creo que esto es lo que nos interesa y es un camino que ya ha circulado muchísimas otras industrias, como el sector automotriz, para abaratar sus costes y democratizarse, ¿no? Hoy en día nadie se plantea comprarse un coche hecho a mano. Pues esa es la idea, ¿no? Que dejemos de comprar casas hechas a mano. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Porque los datos, pues es con lo que construimos todo. Los datos son los que nos van a dar la información de todos nuestros proyectos, los que nos van a permitir simular, los que nos van a permitir luego hacer, como bien explicaban en la charla anterior, hacer todo el tema del mantenimiento de nuestra edificación y seguimiento, ¿no? Los datos, no importa de dónde vengan, son creados por mí, vienen de un sensor. Es lo más importante, cómo los estructuro, cómo los manejo. Los datos es nuestro ladrillo fundamental dentro de esta metodología. ¿Y de qué se componen estos niveles de información? Pues de lo que yo quiera, ¿no? En principio, esta metodología tiene una flexibilidad que en principio puede ser un poco pasmosa y apabullante, pero luego nos permite asumir cualquier cantidad de integración de datos que en otras circunstancias no podríamos. Todo esto, evidentemente, en muchos casos se tiene que hacer de forma masiva porque son cantidades de datos muy, muy grandes. Pero como veis, en este caso, dentro de un nivel de información podríamos asumir lo que dicen normativas como el ISO, lo que dice mi cliente, lo que dicen las normativas locales y lo que dicen normativas un poco más específicas, como puede ser el código técnico de la especificación que exista en cada uno de los países. Si logro sintetizar todo eso y embeberlo dentro de mis procesos y dentro de las piezas con las que construyo mis modelos, pues evidentemente luego voy a poder sacar muchísimo más rendimiento con automatismos de los mismos. Bueno, aquí en España pues tenemos el ISO a nivel internacional, el ISO 19650 y luego el Código Técnico de la Edificación, como antes os he comentado.
Y bueno, aquí se involucran muchísimas fases y muchísimas particularidades dentro de un proyecto, ¿no? O sea, podemos estar hablando desde la accesibilidad al ahorro energético. Yo podría hacer comprobaciones de forma automática de que se cumplen todas estas cosas, ¿no? No tener que ir a mano y facilitar no solo el diseño, sino luego los trámites legislativos que tengo que abordar a la hora de crear un proyecto, ¿no? A la hora de ir a un colegio de arquitectos y recibir un visado y poder construir algo, ¿no? Todo esto puede facilitar, evidentemente, si también los colegios y los entes gubernamentales tienen la capacidad de entender toda esta información que estamos empleando. Hoy en día, la iniciativa, aunque viene por parte del gobierno, la que la está asumiendo es el sector privado, pero evidentemente, eventualmente, dentro de las administraciones públicas, tienen que existir perfiles que sean capaces de digerir todo esto y también asumir. No digo que no lo haya, digo que es un proceso que se ha iniciado y que poco a poco va a ir a más. ¿Por qué? Pues como os he dicho, tenemos una serie de piezas. Esas piezas tienen que estar bien estandarizadas, bien normalizadas, con un criterio homogéneo, con las cuales nosotros vamos a construir pues, todos nuestros proyectos. Si lo hacemos mal, pues muchos recordaremos como antiguamente teníamos esta imagen, ¿no?, de nuestro ordenador cuando no teníamos una información perfectamente estructurada, teníamos que desfragmentar el disco porque nos quedábamos sin espacio, no teníamos espacios vacíos, teníamos elementos desorganizados, etcétera, etcétera. Mucho ruido, ¿no?, mucho dato residual, por lo que vamos a tratar con este control desde las bases más simples, ¿no?, del inicio de un proyecto, es que esta base de datos sea pues un reflejo fiel de lo que nosotros queremos, no solo que sea una intención de una amalgama de elementos, sino que podamos de verdad saber qué tenemos dentro y cómo interpretarlo o cómo manejarlo en cada situación. ¿Por qué? Porque evidentemente hemos metido una capa de complejidad al proyecto. Ya los proyectos eran muy complejos cuando los hacíamos en sistemas tradicionales, ¿no? Pero ahora estamos hablando de una digitalización del sector que se está llevando a cabo ahora, no se estaba llevando con el dibujo asistido por ordenador, se está llevando a cabo ahora. Y claro, esa serie de procesos nuevos que aparecen nos están obligando a gestionar cosas que antes no gestionábamos. Muchas veces nos vemos obligados a hacer labores que como arquitectos no estamos pensando en ellas. Nosotros a lo mejor estamos pensando en el diseño, estamos pensando en la gestión de activos y por ello todas esas nuevas tareas que se han creado o que han aparecido, lo que interesa es simplificarlas, estandarizarlas y automatizarlas. Esa es la única salida que existe para todo esto, porque si no me veré abocado a perder horas de mi tiempo en realizar labores que no aportan ningún valor. Recordad, esto es lo más lean que puede existir en el mundo de la construcción, la aparición de la automatización, la industrialización, pues todo esto en este sector es algo bastante novedoso y se basa en quitar tareas que no aportan ningún tipo de valor a mi producto final, ¿no? Al cliente final no le interesa si la casa fue dibujada en una servilleta, en un AutoCAD o en un modelo BIM. Le interesa si la puede personalizar, si es confortable, si acústicamente está bien, ¿no? Le interesan otras cosas. Entonces, nosotros tendremos que quitarnos el peso del BIM de encima para poder asumir otras labores, evidentemente ayudados por la maravilla de esta metodología, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, aparte de esas nuevas tareas, tenemos los mismos procesos, pero en muchos casos con labores muchísimo más enrevesadas, ¿no? A veces tenemos una máquina de efecto mariposa, ¿no?, para imprimir unos planos y nos vemos una semana entera tratando de sacar unos planos, ¿no? Antes a lo mejor era mucho más sencillo. Evidentemente esto nos está obligando a nosotros como arquitectos reinventarnos, como en otros sectores también nos está obligando a crear perfiles híbridos, que no seamos solo arquitectos, sino que seamos arquitectos que saben programar, o arquitectos que sepan un poco de estadística, arquitectos que sepan un poco de otra cosa. Y todo esto, pues en el futuro será así. O sea, no va a haber una profesión pura como tal, sino que hoy en día estamos construyendo las profesiones del futuro. Y bueno, y una vez que tenemos estandarizado los niveles de desarrollo, los niveles de información,
ya podemos hablar de niveles de automatización. Al igual que en el desarrollo, en los niveles de desarrollo, development, o los niveles de información, los LODs y los LOIs, existen unos LOAs, ¿no? ¿Qué nivel de automatización puedo llegar dentro de un proceso BIM? Pues evidentemente el nivel 100, como todos supondréis, es el nivel más básico en el cual simplemente estoy creando un procedimiento que dice manualmente haz esto, 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 como las instrucciones del que monta un mueble en su casa, ¿no? Yo cojo los tornillos, enrosco dentro de las patas, pongo la tabla superior y ya tengo un mueble, ¿no? Eso es un procedimiento y eso es un nivel de automatización. Evidentemente, si yo tengo ese nivel de automatización, o sea, tengo estandarizado todos mis procesos, pues puedo pasar hasta los siguientes niveles. Normalmente dentro de un proyecto de arquitectura nos movemos en LOAS 300. Para que os hagáis una idea, un LOA 500 es una inteligencia artificial que es capaz de tomar determinaciones por sí solas y aprender incluso. No quiere decir que no se vaya a llegar o que no se llegue puntualmente a todos los niveles de automatización. Quiere decir que muchas veces no compensa el esfuerzo o pues, no es necesario, ¿no? Entonces, bueno, estos serían un poco los niveles de automatización que se toman en cuenta. ¿Y por qué aparece todo este mundo de repente? Pues porque nos hemos dado cuenta que existen otras profesiones que nos pueden aportar muchísimo y que existen lenguajes de programación como lo es el Python que a personas que nunca hayan programado les abren unas puertas muy, muy grandes, sobre todo de investigaciones de universidades, de temas estadísticos, de temas de inteligencia artificial que ya están creados y que nosotros simplemente tenemos que asumir, entender y utilizar, ¿no? Puedo utilizar redes neuronales o puedo utilizar una interpretación de datos masiva, ¿no? Gracias a que tengo cabida de este lenguaje. Puedo hacer temas estadísticos con los cuales puedo hacer un clustering o ramilletes de elementos, ¿no? Según características, proximidad, puedo hacer bases de datos gráficas o incluso puedo llegar ya a la inteligencia artificial. Todo nace de este triste nodo, ¿no? Y es curioso porque todo ha empezado con, bueno, Dynamo no es la primera herramienta que existe de esta índole, pero sí es verdad que es la primera que me ha permitido trabajar con un modelo BIM y con sus datos. Dynamo como tal es una interfaz de programación gráfica que a los arquitectos y a los perfiles del sector de la construcción y de la ingeniería en general, pues nos ha ayudado bastante porque no estamos acostumbrados a programar, ¿no? Entonces, esta especie de esquemas o flujos nos permiten generar trabajos muy, muy rápidos y de forma instantánea, ¿no? Pero no es lo más eficiente. Entonces, ahí es donde aparece la posibilidad de utilizar un lenguaje que es uno de los lenguajes con mayor crecimiento en los últimos años y, si no me equivoco, es el tercero con más uso en todo el mundo. Esta es la gran puerta y esto es lo que nos permite a cualquiera hacer planteamientos de cualquier estilo. Evidentemente, estos son planteamientos directos. Luego podemos hacer planteamientos un poco más elaborados, como crear una aplicación con lenguajes compilados. Eso es otro camino, ¿no? Tenemos dos vías, la automatización pura y dura y luego la creación de software, que, bueno, que yo creo que sería para alguien ya que se especializara más en esa vía. Y bueno, y una vez que tengo todo esto, que soy capaz de mis procesos, tenerlos estandarizados, de crear elementos y de crear procesos de forma rápida, sin perder tiempo y demás, pues estos modelos sí de verdad que se vuelven algo más cercano a un gemelo digital, a lo que existe en la realidad. Una vez que yo puedo controlar todo de forma automática, que no tengo que utilizar todo que no tengo que utilizar el manual, la manera manual, ¿no? Introducir los datos de forma manual, pues evidentemente yo podré usar esos datos de sostenibilidad, de ocupación, de lo que sea que tenga dentro de mi modelo BIM, los podré utilizar para simular. ¿Y qué me va a permitir simular? Pues bueno, estas imágenes son de Autodesk University, me va a permitir muchísimas cosas, me va a permitir tomar decisiones a nivel de diseño, me va a poder tomar decisiones a nivel de materiales, de recorridos de escape, decisiones a nivel térmico, acústico, o sea, podré simular todo, pero para ello necesitaré tener una información coherente, unos materiales coherentes con una serie de datos dentro que me permitan que esto sea real, porque si no esto va a ser todo un gráfico muy bonito, pero que no va a ser real. Entonces,
el control tiene que nacer desde lo más básico hasta este punto, ¿no? En el cual podemos generar simulaciones, evidentemente una simulación geométrica de pues, cómo se distribuye el viento por un estadio, pues evidentemente la podemos hacer sin datos. Pero hay otras bueno, que como vemos a la derecha, tenemos la posibilidad de interpretar cómo queremos diseñar dentro de una parcela, ¿no? Pues a lo mejor eso dependiendo de si quiero más, aprovechar más la superficie para áreas verdes o si quiero aprovechar más la superficie para zonas comerciales. Hay una serie de requerimientos que me pueden definir cómo voy a estructurar esto y si mi algoritmo conoce esos requerimientos, pues yo podré automatizar incluso esas propuestas urbanísticas o de diseño dentro de nuestros proyectos. Con lo cual puede ser una herramienta muy, muy potente a la hora de plantear nuevas edificaciones para cualquier arquitecto. Y ya por último, el siguiente paso en la evolución de todo esto es que esto me va a permitir robotizar. Nosotros vivimos en un sector que es totalmente artesanal. Es puramente artesanal. Evidentemente ya existen países que están industrializando muchísimo, pero no llegamos al punto de podernos comparar con otros sectores como la automoción, ¿no? A nadie le parece extraño que nuestro vehículo lo haya construido un robot. Sin embargo, nuestra casa pues, es algo muy, muy raro, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestras viviendas? Pues que las construimos de forma artesanal, ineficiente y en entornos que no están controlados. Esto es algo bastante preocupante y que tenemos que atajar porque incluso la agricultura en muchos países está más desarrollada o más industrializada, más robotizada que la industria de la construcción. Entonces, no solo pasa de ver cómo he hecho los proyectos toda la vida y ahora cómo voy a hacer los digitales, sino cómo voy a cambiar mi forma de hacer los proyectos de toda la vida a una nueva manera en la cual ya se esté pensando o se esté viendo ese último paso, ¿no? En el que yo tengo unas piezas que tienen que encajar entre sí milimétricamente y que evidentemente voy a tener menos desperdicios, voy a tardar menos en construirlos y que la calidad va a ser muchísimo mejor para el cliente final. La idea es esa, de lograr que evidentemente ante un entorno volátil como el que nos encontramos, en el cual las materias primas están disparadas y hay cosas que no podemos controlar, pues evidentemente los procesos que están en nuestro tejado, que sí podemos eliminar todo ese exceso, pues lo hagamos y logremos esa mejora y esa bajada de precios que tanto es necesaria, ¿no? Bien, y bueno, pues aquí todos diréis, claro, es que viene la rebelión de las máquinas, ¿no? Ya todo lo va a ser una máquina. Evidentemente, es que todas las tareas que no sean susceptibles de ser automatizadas, las podemos robotizar, desde la más absurda. Entonces, lo que tenemos que caer en cuenta es que esto es una herramienta, el BIM es una metodología, que hoy es el BIM y mañana será otra cosa, pero que lo que tenemos que es cambiar nuestra filosofía de trabajo, que tenemos que involucrar dentro de nuestro trabajo la estandarización de esos procesos y que, bueno, que luego puede entrar una máquina o no. Ya veremos según lo que interese en cada uno de los momentos. Y para que veáis que no es mentira lo que os digo, pues este vídeo creo que demuestra bastante bien eh, cómo se puede robotizar una cosa tan absurda como hacer aviones de papel, ¿no? Hacer aviones de papel no los podemos automatizar, es un proceso que no se puede automatizar. Sin embargo, podemos robotizar la creación de aviones de papel y lanzar esos aviones de papel. Así se pueden robotizar todas las tareas de nuestra edificación, o la mayoría, y lograremos que nuestros perfiles de la construcción estén más tecnificados y se dediquen más bien a mantener y a dar apoyo a estas máquinas que a exponerse a tener un accidente laboral o como veis. Creo que el vídeo deja bastante explícito que podemos robotizar cualquier cosa. Y si creéis que vuestro trabajo no va a ser robotizado, pues os invito a que miréis una página que se llama Will Robots Take My Job, en la cual podéis buscar vuestra profesión y ver qué posibilidades tenéis de que en el futuro vuestra profesión la haga un robot, ¿no? Yo creo que esto es bastante interesante de ver, es un baño de realidad que nos puede ayudar, ¿no? Esto es los carpinteros. Pues, ¿qué posibilidades hay de que el trabajo de un carpintero el día de mañana lo haga un robot? Pues un 72%, según esta página. Bueno, pues es un dato a lo mejor anecdótico, pero que nos puede llevar a la reflexión, ¿sí? Y bueno,
¿Cuál es el último paso? Y porque no me quiero pasar de tiempo, ni mucho menos. Una vez que tengo todo esto, que me crea una estructura súper rígida, que al parecer no permite muchos movimientos, pues es cuando llego a la posibilidad verdadera de permitirle a mi cliente que personalice su vivienda. Si la tengo perfectamente modulada, si la tengo perfectamente estandarizada, ese producto que ha salido de forma muy rápido gracias a automatismos, el cliente la puede personalizar y gracias a esa personalización el cliente estará dispuesto a pagar más, a tener una vivienda a su gusto, en la cual no tendrá que hacer luego ningún tipo de gasto extra. Y bueno, pues evidentemente con todo lo bueno que hemos hablado antes, eliminación de residuos, eliminar tiempos perdidos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya lo ha entendido el sector de la automoción hace mucho tiempo. Todos podemos entrar en la página web de cualquier fabricante, buscar SEAT, porque SEAT León es el coche más vendido en España, y podemos personalizar nuestro coche. ¿Cómo lo quiero? Rojo, negro, verde. Pues eso no existe en la industria de la construcción. No existe, pero vamos encaminados allí. Yo, por terminar, antes de finalizar, me gustaría mostrar un pequeño vídeo en el cual os voy a mostrar rápidamente una serie de procesos automatizados, ¿sí? Bueno, estos son ejemplos muy rápidos bueno, este era un caso de un aeropuerto enorme en el cual todas las instalaciones, esto es un archivo de ejemplo evidentemente, pero todas las instalaciones generaban agujeros o tenían que generar agujeros dentro de los muros, ¿no? A través de los muros. Evidentemente, dependiendo de la proximidad de las instalaciones, tenían que ser contempladas como un único agujero o como varios. Para esto se tuvo que plantear un método estadístico, ¿no? Para determinar si los elementos estaban lo suficientemente cerca, estaban dentro del mismo muro y que se fueran creando todas esas aberturas. Evidentemente, esas aberturas eran familias muy, muy inteligentes, muy, muy, muy preparadas para este proceso. Aquí, a la hora de ejecutar este script, pues veréis que bueno, voy a ir adelantando un poquitín, que voy un poco pillado de tiempo. Al ejecutar este script, pues el algoritmo es capaz de determinar qué familia va en cada sitio y diréis, ¿son familias diferentes? No, es la misma familia, pero ella determina si necesita un dintel, qué dimensión tiene ese refuerzo estructural y como veis es que hay muchísima, muchísima información y muchísima inteligencia dentro de una familia. Los automatismos no nacen de un script, nacen de los contenidos que usamos y como veis, si los uso de manera inteligente puedo ahorrar muchísimo trabajo. Por ser más concretos, este algoritmo ahorró 3 meses de trabajo de 30 personas colocando agujeros a mano. Estamos hablando de un proyecto de 700.000 metros cuadrados. Este algoritmo tardaba 45 segundos por modelo. Eran 90 modelos y los ejecutaba totalmente. Como veis, os he hablado siempre de las familias, los objetos y los contenidos, pues son muy importantes. ¿Por qué? Porque dentro de ellos tengo una serie de información que puedo medir, que puedo sacar muchísimo de ello, pero no solo eso, sino que la familia puede decidir, dependiendo de dónde se coloque, qué tamaño tiene, si lleva bridas, si no lleva bridas, si es motorizada, si no es motorizada, cuántos pernos lleva. Esto es un ejemplo de clases, o sea, no es una válvula real como tal y está muy modelada para que se entienda el tema, pero como veis puedo contemplar si lleva bridas, si lleva pernos, incluso si no quiero bridas porque tengo uniones en el enrutamiento soldadas. Bueno, esto ya son más temas de Revit, pero yo puedo embeber toda esa información dentro de mi modelo, embeberla y luego simplemente jugar a colocarla en donde yo quiero. Y la familia que decida qué es lo que va a ser. Esta familia se alimenta de tablas de consulta, que no es otra cosa que un Excel de fabricante, y siempre va a responder a los requisitos del fabricante. No va a permitir que se creen cosas que no existen en la realidad, que no se fabrican. Entonces, esto es una manera perfecta de restringir y de eliminar o aminorar la posibilidad del error humano, ¿no? Como veis, todo esto es gracias a las fórmulas que hay en las familias. Y no estoy usando el lenguaje de programación, estoy usando la metodología. En otros casos, pues dentro de, por ejemplo, Revit existen complicaciones para poder gestionar los ascensores, ¿no? Todos los huecos que hacen los ascensores en diferentes modelos, pues eso también lo podemos automatizar. ¿Por qué tengo que ir de modelo en modelo viendo dónde recorta o haciendo un class detection o si me muevo en el modelo teniendo que ver dónde ha cambiado, ¿no? Si lo puedo generar con un script y ya mover el ascensor, girarlo. Evidentemente esto en un edificio de viviendas con 2 ascensores no tiene mucho sentido, pero en un aeropuerto pues puede tener muchísimo sentido. Estos son unas pequeñas pinceladas de lo que se puede hacer con los automatismos y hasta dónde podemos llegar.
pero siempre partiendo de la base que lo más importante no es el script como tal, el programa como tal, sino tener muy claro los procesos, tener muy claro hacia dónde va mi implementación y tener muy claro los pasos. Y una vez que lo tenga hecho eso, seré capaz de automatizarlo o no, pero ya será una cuestión de que será mi decisión, no que será posible o imposible, ¿no? Y es un poco la reflexión que os quiero dejar como final a esta intervención que he tenido. Muchísimas gracias, Kevin, por tu explicación y el Muchas gracias. desarrollo de este tema, estandarización y automatización en los procesos BIM que nos has mostrado en estos minutos de tu participación. Muchísimas gracias.